Quiero contarles que tengo dos madres. Sí, dos madres. Una es mi madre biológica, la que me dio la vida y a la que no conocí. O bueno, no la recuerdo. Dios quiso que ella partiera de este mundo al poco tiempo de yo haber nacido. Y mi segunda madre es Mónica, mi hermana mayor. Ella es sorda, la que me crió y por quien ahora soy intérprete de lengua de señas. Crecí y fui criado en medio de dos culturas, dos mundos. Por eso desde que era un bebé aprendí la lengua de señas, el idioma natural de la comunidad sorda. Lo aprendí naturalmente, como aprender a hablar, aunque según me cuentan, tardé un poco en hablar por no tener mucha estimulación y estar siempre en contacto con mi hermana mamá y estar en contacto con la lengua de señas. A medida que fui creciendo, como a los 5 o 6 años más o menos, me di cuenta que lo que yo creía que era mi madre, era realidad mi hermana mayor. Fue raro, sí, pero eso no quitó que la considere mi madre y la sigo considerando aún así. Mónica es mi segunda madre y bueno, para mí comunicarme en lengua de señas era algo normal, como comer, bañarte, ir al baño. Ya un poco más grande en la adolescencia, no entendía por qué la gente nos miraba en la calle. Cuando hablaba con mi madre hermana, no entendía por qué muchas personas, al pasar por nosotros, se burlaban. Cuando hablaba en señas, recuerdo un día en un local de comidas, pasaron por nuestro lado un grupo de jóvenes. Uno de ellos dijo, mira, unos monos, ja, ja, ja. Y el grupo estaba con ellos, comenzó a reírse. Yo quedé pasmado, con Roche. Mi hermana se dio cuenta que algo había pasado. Las personas sordas son muy observadoras. Con los gestos de la cara ya te sacan en una que algo te pasa. Mi hermana me preguntó y yo le dije que no pasaba nada, que me había acordado de algo. Seguramente no me creyó, pero me quedé por primera vez con esa sensación de vergüenza en hablar en señas porque ese grupo que se burló, ese grupo de jóvenes seguía ahí mirándonos. Así como esa vez, hubo momentos similares y yo poco a poco sentía culpa de avergonzarme en hablar en señas. Solo tenía 13 y 15 años. Sentí cólera conmigo mismo, sentí tristeza, era una mezcla de sentimientos. Tiempo después, cuando superé todo esto, tontería y la madurez de ese tiempo, tenía más conocimiento del idioma y estaba más empoderado. Pasó que un día, cuando estaba haciendo cola con mi hermana madre, para entrar a un banco, atrás de nosotros había dos jóvenes enamorados. Y escuché que dijeron en tono de burla, mira, son mudos. Y jajaja, se empezaron a reír. Esta vez volteé y le pregunté, ¿qué dijiste? Le dije su vida. Educadamente, claro. Y ya se imaginarán las caras de estos jóvenes. Saludos para ellos porque seguramente me están viendo y sabrán que son ellos. En el transcurso del tiempo, estudié contabilidad. Me fue re mal, muy mal, porque no era lo que yo quería. Pero se me dio la oportunidad de estudiar y por insistencia de no desaprovechar la ocasión, lo tomé. Y de ahí lo cambié a administración. Durante mis estudios, me llegaron pedidos de favores para interpretar en lengua de señas por las mismas personas sordas. Ellos necesitaban un intérprete. También de familiares de personas sordas para ir al doctor, al banco, a una entrevista de trabajo, a hacer algún papeleo, cualquier cosa. Vi la necesidad ahí muy grande que la falta de intérprete de lengua de señas.
Llegó un momento que no podía aceptar por el tiempo que no tenía. Esto me llevó a tomar una drástica decisión en mi vida: dedicarme a esto al 100%. Era arriesgado porque el rol del intérprete de lengua de señas no era conocido y no había una carrera profesional. No había conocimiento del tema. No había nada de nada en ese tiempo. Es más, muchas veces al interpretar causaba fastidio por los demás. Me decían: ¿qué haces acá? Pero ¿es necesario? ¿Acaso él no entiende si me lee los labios? ¿Me estás diciendo la verdad de lo que él me está diciendo en señas? Y así como esas muchas. Por si acaso, no tenemos presupuesto para pagarte, ¿ah? Todo estaba en contra de tomar tremenda decisión. Pero a pesar de todo eso, amaba hacerlo. Me gustaba más que nada ver las caras de satisfacción de las personas sordas al entender y entablar comunicación con el interlocutor. Para mí era wow, era lo máximo. Y más que nada lo hacía por mi hermana, que al criarme y vivir con ella toda mi vida, viví también con ella la intolerancia, la discriminación y la poca empatía que había hacia las personas sordas. Hablando de intolerancia y poca empatía, un día, hace mucho tiempo atrás, mi hermana, después de mucho tiempo de buscar trabajo, encontró uno, al fin uno, en una empresa muy conocida de chocolates. Mi hermana estaba, no se imagina, muy alegre, emocionada, feliz. Le habían dado su uniforme. Con dificultad logramos que le den tarjeta para sus pagos, pero al final le dieron. Y todo ok. El primer día de trabajo se levantó súper temprano. Estaba lista 2 horas antes, creo. Así que empezó a trabajar. Pasaron 2 semanas de trabajo y me di cuenta que su emoción y alegría no era la misma. Pasaron 2 semanas más y sabía que algo le pasaba. Ella no me contaba nada. Me decía que todo iba bien en el trabajo, que le tocaba hacer los moldes de los chocolates, sacar la olla caliente del chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Un día vino llorando y me contó que en el trabajo se burlaban de ella, que sus compañeros se aprovechaban para darle más trabajo y que había uno en especial que siempre la molestaba. Se aparecía de pronto y tocaba así, ¡pah!, fuerte la mesa y la asustaba, que le hacían muecas y se reían de ella. Me lo contaba llorando y yo sentía tanta rabia, sentía su tristeza y su frustración. Cuando mi hermana, mi madre, le decía a la supervisora con señas, pausado para que le entienda, no le hacía mucho caso. No la podía entender ni su jefa ella, ni mi hermana su jefa. Le pedía un intérprete para tener comunicación con ella. ¿Un intérprete? ¿Pero qué es un intérprete de señas? ¿Le tengo que pagar? Sí, un intérprete de lengua de señas para contarle lo que estaba pasando, para que se entere de las indicaciones que les daban al personal, para las reuniones de trabajo. Pero nada, no obtenía respuesta. Y así como ella, miles y miles de sordos les pasaba similares situaciones, vulnerando sus derechos. Saben, a los 2 meses mi hermana no pudo más, dejó el trabajo. Y esta situación y muchas otras situaciones más las veía con los amigos y amigas de mi hermana, que me llamaban todos los días para interpretarles. Eso causó en mí la necesidad que la sociedad sepa la gran importancia del rol del intérprete. Así que me arriesgué y dejé todo lo que estaba estudiando, que por cierto no me llenaba, y opté por dedicarme al 100%
a esta profesión que hoy, octubre de 2021, aún no es una profesión oficial. Lamentablemente, en otros países tiene más de 10 años siendo una profesión. Hay escuelas de intérpretes de lengua de señas. Hay hasta especialización de intérpretes de lengua de señas. Les cuento que la ONU tiene intérpretes de lengua de señas que son profesionales, calificados, que dan servicio de calidad, que no solo saben la lengua de señas de su país, sino también la lengua de señas internacionales, que aparte saben uno o dos idiomas más, que saben la ética en su entorno laboral, que saben las técnicas y estrategias para hacer una buena interpretación, que saben que hay una preparación previa al servicio, que hay estrategias durante la interpretación y que hay una autocrítica para mejorar después de terminar su trabajo. Y eso lo obtienes estudiando en una universidad, en una escuela especializada de intérpretes de lengua de señas. Y así como en la ONU, los demás países de Latinoamérica, de Europa, tienen las mismas exigencias, porque el intérprete de lengua de señas es vital e importante para unir dos mundos, dos culturas. La lengua de señas es necesario y fundamental para los derechos humanos de las personas sordas. Derechos no solo a la comunicación y a la información en su idioma, sino también en todos los espacios, como la educación, en lo judicial, en la salud, en los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, porque con la lengua de señas los sordos pueden desarrollarse y ser independientes en igual de condiciones. Imagínense que están en China o en Rusia. Cierren los ojos un momento e imagínense estar en cualquiera de esos dos países y que después de mucho tiempo buscando trabajo te citan para una entrevista. La única oportunidad de tu vida. Llegas y te habla en chino. Y tú, ¿qué? No entiendo. Te vuelven a hablar, pero despacio. Y tú sigues sin entender. Esta vez sacan un papel y un lápiz y te escriben en chino y te lo muestran. ¿Y tú qué haces? Vuelves a decir, no entiendo. Pues te frustras, ¿verdad? Y pierdes el trabajo. O imagínate estar en el hospital y que necesites operarte y te preguntan, ¿cuál es tu molestia? Pero en el idioma ruso. Y tú, adolorido y muy enfermo, no sabes lo que te dicen. No hay una comunicación ahí, te puedes hasta morir. O quieres ir al banco o en China a hacer trámites y te das cuenta que no entiendes nada. Miras las caras de las personas y sabes que algo está pasando en el mundo y quieres enterarte de lo que está pasando. Prendes el televisor y todas las canales están en holandés. Y tú, wow, no entiendes nada de nada. ¿Cómo te sentirías? Que alguien se acerque a ti y te diga en lengua de señas, ¿me entendieron? ¿Se acuerdan de que hace poco en el Congreso un ministro habló en quechua? Largo tiempo, por cierto. ¿Y qué sintieron? ¿Qué reacción hubo? Yo vi desesperación y le pidieron interpretar lo que dijo. Esa vez mi hermana, mi madre y muchos sordos me dijeron, ahora ya saben cómo se siente no entender lo que te dicen en un idioma que no es el tuyo. Esos ejemplos que les he contado se solucionan
poniendo el intérprete. En el caso de la comunidad sorda, es el intérprete de lengua de señas peruana. Para que los oyentes entiendan lo que ellos dicen a través de su idioma, de su lengua, y para que las personas sordas entiendan al oyente lo que dicen a través de su voz. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si en esta pandemia no hubiera habido en un canal de televisión un intérprete de lengua de señas? Solo hubo un canal para casi 1 millón de personas sordas en el Perú, si no es que más. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si en esta última coyuntura electoral no hubiera habido intérprete de lengua de señas? Las personas sordas no hubieran sabido por quién votar. No tenían un voto informado. Se les excluiría de nuestra sociedad. El intérprete de lengua de señas es un puente de comunicación entre dos culturas. Pero no cualquier intérprete, sino un intérprete profesional, calificado, que no solamente pueda saber señas en un taller de 6 meses, sino llevar la carrera, que tenga competencias profesionales, que tenga competencias lingüísticas, que sepa que el código de ética en su desempeño profesional, que además de eso obtenga conocimientos de ambas lenguas, conocimientos de ambas culturas. ¿Y por qué? Pues porque el intérprete de lengua de señas actúa básicamente con 2 lenguas, el castellano y la LSP, la lengua de señas peruanas. Entonces por eso somos intérpretes biculturales, porque el idioma está muy relacionado con la cultura y para pasar un mensaje de una lengua a otra, pues necesito conocer ambas culturas. Y cuando el presidente, ministros, congresistas o alguna autoridad en su discurso dan alguna idea, una expresión o palabra que son muy propias a su cultura, si no sabes acomodarla a la segunda cultura, en este caso a la comunidad sorda, pues no se va a entender. Entonces, no solo necesito conocer las 2 lenguas, sino las 2 culturas. Cuando el presidente o los ministros o cualquier persona dan su discurso y veo que hay una brecha cultural, pues lo tengo que cerrar en el momento, en esos segundos, cuando estoy haciendo la interpretación en simultáneo. Por eso me ven seguramente muy concentrado. Pero para eso hay toda una preparación. Y yo sigo aprendiendo. Yo no lo sé todo. Sigo preparándome, porque la lengua de señas es viva, como cualquier idioma. Estamos en el Bicentenario. Han pasado 200 años y ¿hemos logrado una sociedad inclusiva y accesible? Hay muchísimas brechas de diferentes temas en cuanto a las necesidades de la comunidad sorda peruana. Lo que les he compartido solo es una lista larga, una lista muy larga. Y estas brechas se tienen que acortar. Llegará el día en que la profesionalización del intérprete de lengua de señas sea oficial. Aún tengo esperanzas. Llegará el día en que los alumnos y las alumnas de secundaria tengan una alternativa de estudiar la carrera del intérprete de lengua de señas y que esta carrera sea una opción más en el campo laboral y puedas sustentarte de esta linda y apasionada profesión. Ese día la comunidad sorda celebrará lo grande. La comunidad sorda de todos los países se unirán a su celebración. Los intérpretes empíricos estarán al tope de alegría y yo tiraré la casa por la ventana por mis colegas, por la comunidad sorda peruana, por mi hermana, mi madre, la que me introdujo a su cultura y porque todo lo que soy y he logrado hasta ahora
se lo debo todo a ella. Y a Dios porque Él tenía un propósito para mi vida. Quiero terminar esto interpretándoles lo que dije en lengua de señas peruanas en uno de mis ejemplos anteriores. Dije, para las personas sordas, el acceso a la lengua de señas es clave para romper las barreras de comunicación, tanto para comunicarse como para informarse en todo momento. Con acceso a la información, podrían participar más en igualdad de oportunidades. Soy Moisés Piscoya, intérprete de lengua de señas peruanas. Gracias.